Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo está el cuerpo? Ayer me pasó algo muy cómico porque fui a la oficina de correos. Llego a la taquilla y le digo a la señora, hola, buenos días, ¿cómo está? Y veo que inmediatamente la señora tiene una reacción como, ok, sí, gracias, bien, como bastante extraña. Y esto se lo comenta a una amiga austriaca y ella me dice, bueno, pero tú conocías a la señora. Y yo le digo, no. Y ella me dice, bueno, pero preguntarle a alguien que no conozcas cómo está es como una pregunta muy personal que la gente se siente incómoda de responder. Entonces me causó gracia porque normalmente decimos, hola, ¿cómo estás? Como un puente de acercamiento con el otro, de cortesía. Muchas veces, por supuesto, queremos saber cómo está la otra persona, pero en muchas oportunidades usamos eso como un romper el hielo, un llegarle al otro. Entonces, claro, no es tan a la ligera por estos lares. Me dio mucha risa. Pero entre nosotros sí hay confianza, así que yo les pregunto a ustedes cómo están, cómo se sienten y me pueden escribir aquí en los comentarios de YouTube, pueden escribirme en todas las redes sociales que quieran y me mandan un mensajito. Me encantaría saber cómo están, cómo se sienten y cómo está el cuerpo en general. Hoy quiero hablarles de los mensajes que te da tu cuerpo, de las señales sutiles que aparecen en tu cuerpo cuando está en desequilibrio, cuando no hay armonía, y cómo podemos atenderlas para que comiences a armonizar tu cuerpo de la mejor forma. Entonces, cuando, por ejemplo, llega la mañana y amanecemos con una mandíbula apretada, tensa, y lo dejamos pasar. Luego llega la tarde y sentimos los hombros como piedras que llevamos y lo olvidamos y lo dejamos pasar. Entonces el cuerpo va acumulando toda esta cantidad de mensajes que le está enviando a tu cerebro, que le está diciendo tienes los músculos tensos, tienes la mandíbula rígida, algo está ocurriendo internamente en tu cuerpo y se está manifestando de una forma específica, se está presentando en tu cuerpo de una manera particular. Y esa manera particular es automáticamente una manera rígida, incómoda. Entonces, ¿por qué vamos a vivir de una manera rígida e incómoda si podemos atender a nuestro cuerpo? Y cuando hablo del cuerpo, quiero que entiendas que no es un agente externo, no es como una tercera persona, un invitado extra. El cuerpo eres tú, el cuerpo somos nosotros y allí habitamos. Esa es nuestra casita, nuestra casa, que tenemos que cuidar, que tenemos que llenar de luz, que tenemos que preparar en todos los sentidos. Y como todo, debemos darle mantenimiento. Una casa sin mantenimiento, entonces comienzan a aparecer desarreglos por aquí, desarreglos por allá, y así es nuestro cuerpo. Solamente que el cuerpo manda esos mensajes al cerebro a veces como esa forma encriptada, esos mensajitos sutiles y ocultos, así como esa mandíbula que amanece apretada y no le prestamos atención. Esa es una forma de el cuerpo diciéndote algo constantemente. Eh, y entonces podemos atenderlo, podemos prestarle atención. Algo que es importante es preguntarte cómo me siento hoy, cómo estoy en mi cuerpo, qué partes del cuerpo están desajustadas. Me está doliendo el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué motivo está doliendo? ¿Por qué estoy sintiéndome con esa fatiga, como con esa nube en las mañanas? ¿Por qué en general mis muslos, mi espalda baja está tan tensa? ¿Qué está ocurriendo en mi día a día? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y entonces comenzar a ver, a escuchar el cuerpo y a entender que no debemos normalizar lo que está desarreglado. Tenemos que enfocarnos en escuchar, en atender y en resolver para poder vivir en armonía y poder sentirnos súper bien a diario. Algo que siempre me pasa durante las sesiones de danza, de movimiento,
es que automáticamente, y muchas de las personas que estén relacionadas con baile o cualquier también ejercicio corporal pueden identificarse con esto. Em, Ves por aquí, por allá en el salón, unas manitos que comienzan a apretarse, unos puñitos que se cierran. Y no es solamente acerca de postura, es acerca de que el cuerpo se está manifestando. Aquí hay una lectura corporal, aquí está pasando algo internamente y se está manifestando. Tú no te estás dando cuenta en el momento, pero ¿qué ocurre cuando veo algo así? Aquí hay resistencia. Aquí también hay una forma de decir, no estoy listo, no estoy lista, o no estoy preparado, preparada para soltar, para dejar ir. Y allí intervengo yo y les digo, "Ah, acuérdate, relájate, suelta los dedos, suelta las manos, siente cómo caen". Y te das cuenta que es un proceso de aprendizaje, de conciencia corporal, de verdaderamente habitar todos los espacios del cuerpo y trabajar constantemente en esa coordinación entre lo que estás entendiendo, por ejemplo, cuando sigues alguna secuencia o cuando sigues instrucciones, lo que está entendiendo tu cuerpo y lo que se está manifestando. Y si se está manifestando al final de esta manera, entender, procesar y concientizar que también puedo soltar. Y al soltar, ¡boom!, ocurre un efecto relajante en el cuerpo. Ocurre la apertura, la extensión, el uso completo de las articulaciones del cuerpo, en este caso de nuestras manos. Y también otra cosa que ocurre muchas veces es que cuando vemos o trabajamos con movimiento corporal, con ejercicio físico, con cualquier deporte, muchas veces la respiración no está siendo tomada en cuenta. El cuerpo está así como en un estado de sobrecarga, de interrupción, porque la respiración está cortada o inexistente muchas veces. Y a veces estamos en sesiones de danza y les digo, inhalen, exhalen, y por allí atrás siempre se escucha una risa. Ay, de verdad no estaba respirando. Y suele pasar. Entonces, no estaba respirando y viene esa conciencia entonces de, verdaderamente si yo inhalo, exhalo o si uso un ritmo respiratorio particular, voy a maximizar la ejecución de un movimiento en particular. Voy a maximizar cualquier tipo de deporte que haga. Y por supuesto, mi cuerpo se va a beneficiar de todo eso porque ya no hay interrupción y hay un uso completo de mis pulmones, de la circulación de mi respiración y todo va a sentirse bien, nuestros músculos, nuestras articulaciones y todas las partes del cuerpo. Y también otra cosa que pasa es que cuando estamos en un proceso de repetición, de ejercicio físico, de movimiento corporal, algo que pasa es que o también otra cosa, cuando estamos como muy concentrados haciendo alguna actividad, un proyecto, cualquier cosa, nos pasa muchas veces que estamos en modo hacer, modo automático, modo resolver, y el cuerpo entra en esa dinámica, en un corre-corre, en una carrera interminable. Y entonces llegas a tu cama y te tiras allí a descansar, porque entonces el cuerpo está extenuado y continúa el ciclo, y te vienen esos sonidos. Finalmente. Y es el cuerpo hablándote, es el cuerpo diciéndote descansa, recarga energía, pero como no está siendo atendido correctamente durante el día, entonces el dormir no es profundo. El dormir no te está recuperando completamente. Te sigues levantando cansado, cansada y no hay ese clic en el cuerpo. No hay verdaderamente ese momento de sentirte descansado o descansada. Entonces, ¿cómo logramos escuchar todas esas señales del cuerpo? ¿Cómo logramos armonizar con cosas claves que puedes activar? Que las puedes activar con movimientos físicos.
con ejercicios de movilidad. Algo que puedes hacer. Por ejemplo, imagina que estás en tu oficina, estás en tu casa o estás de pie porque tu trabajo lo requiere estar todo el día de pie. Tómate momentos, segundos, para articular las partes de tu cuerpo. Mueve las muñecas, mueve los tobillos, mueve un poquito, flexiona tus rodillas, levántate de la silla, camina. Entonces, date momentos de movilidad para que tu cuerpo comience a drenar, comience a estar más presente y puedas verdaderamente ejecutar todas las actividades que haces durante el día de una mejor manera. ¿Qué otra cosa puedes hacer para darle mimos a tu cuerpo, para darle esos cariños necesarios? Poner tu música favorita, caminar un poquito, bailar, mover cada parte de tu cuerpo sin buscar perfección, sin buscar hacer una coreografía específica, simplemente encontrar a través de la música algún tipo de flow, algún tipo de ritmo que te inspire, que te mueva y particularmente a través del baile. Algo que siempre ocurre es esa conexión inmediata con lo emocional. Y la parte emocional es tan primordial en nuestro cuerpo, porque cuando nos sentimos con ansiedad, cuando está nuestra mente sobrecargada de pensamientos, cuando sentimos cualquier sentimiento bajo de energía corporal, y nos ponemos allí en sintonía con el movimiento corporal, pero de una manera de manifestarlo artísticamente, rítmicamente. Te vas a sentir súper bien y eso es la magia que te da la danza, el baile. Y como siempre les digo, no tienes que ser bailarín, bailarina para bailar. Simplemente tienes allí tu cuerpo y puedes moverlo al son que toque cualquier música favorita que tengas. Te vas a sentir súper bien. Aunque digas que el baile no es para ti, yo sé que te vas a sentir súper. Entonces, con ese cuerpo así movilizado, libre, expresado, entonces muchas veces lo que ocurre con ese aspecto emocional es que nos guardamos quizás muchas cosas, no expresamos, no comunicamos. Entonces te invito a escribir, te invito a que hables contigo, a que hables con tu cuerpo, a que te pares frente al espejo y te digas cosas positivas. Esos son tipos de expresiones que nos ayudan a liberar no solamente esa parte rítmica, esa parte física de movilidad que puede tener tu cuerpo, también el expresar y el expresarlo en palabras, en sonidos particulares, te vas a liberar, a vocalizar la respiración. Entonces, también, ¿qué puede pasar? Tu cuerpo va a sentirse más ligero, más liberado. Otra cosa que puedes hacer es darte momentos de relajación, de armonización con tu respiración, de respiraciones conscientes, claves, pasivas, activas, que tu cuerpo se sienta energizado. Y me gustaría que ahora, en este momento, ya finalizando este podcast, hagamos juntos, juntas, este ejercicio en particular para que te sientas bien y comiences a escuchar esas señales sutiles, esos mensajitos que te envía tu cuerpo y recalibres, equilibres, armonices tu cuerpo sin normalizar lo que está malo. Entonces vamos en este momento a respirar. Inhala por la nariz, exhala lentamente por la boca y siente ese primer proceso de respiración. Ahora vas a inhalar y vamos a vocalizar la respiración como si quisieras silenciar ese ruido externo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vas a inhalar y vas a vocalizar esto. Shh. La exhalación va a salir a través de de ese sonido respiratorio y lo vas a sentir largo, extendido. Inhala nuevamente, disfruta ese momento. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Shh.
Hazlo un par de veces, tómate tu tiempo, pausa este momento, practica a tu ritmo, a tu tiempo, hazlo esta noche antes de ir a dormir y te vas a sentir súper bien, vas a recalibrar poquito a poco esas partes de tu cuerpo y sobre todo esa relación con tu respiración. Ahora, lo siguiente que quiero que pruebes es nuevamente vas a respirar, ahora vas a exhalar lentamente por la nariz. Vas a inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Y al mismo tiempo vas a balancear tu cuerpo de un lado al otro, como si fuese ese metrónomo, ese aparatico rítmico que da el compás, sin prisa, sin pausa. Y vas a empezar a mover tu cuerpo de un lado al otro. Si estás sentado o sentada, si estás de pie, vas a sentir particularmente cómo el peso de tu cuerpo se transfiere del lado derecho al lado izquierdo. Y lo vamos a combinar en este momento con tu respiración. Sigue moviéndote como un péndulo, como un metrónomo de un lado al otro y vamos a respirar hacia un lado que te encuentres y vas a exhalar mientras transitas al otro lado. Y esa exhalación la vas a realizar por la nariz. Entonces, inhala nuevamente, moviéndote a un lado y exhala por la nariz moviéndote hacia el otro lado. Lo hacemos juntos, juntas. Siente ese movimiento pendular. Y allí te regalas tranquilidad, te regalas relajación, aparte de toda la combinación de ejercicios, de movilidad, de movimiento, de baile, de todo lo que puedas hacer para que tu cuerpo se exprese en armonía y en relajación, en armonía total. Entonces ya sabes, no vamos a normalizar lo que está fuera de lugar, lo que está malo por aquí y por allá lo vamos a transformar en algo positivo. Cada partecita del cuerpo se va a ir armonizando en el momento en que comencemos a escuchar el cuerpo, a prestarle atención a si esa mandíbula amaneció rígida, entonces yo voy a masajear, yo voy a relajarme, voy a tomar en cuenta cómo estoy poniendo la lengua, si la lengua está arriba, si está abajo, cómo está la posición de mi cabeza mientras duermo, qué almohada tengo. Es tan importante eso. Entonces, en mi día a día, prestar atención a todo lo que me rodea, a cualquier estímulo que esté recibiendo mi cuerpo. Y el estímulo puede ser del exterior, puede ser de relaciones personales que estemos teniendo con otras personas, de niveles de energía que estemos recibiendo de varias partes, de esa dinámica diaria que estamos teniendo, si estamos recibiendo mucho estrés, si estamos presionándonos internamente o externamente. Entonces, prestar atención a todos esos detalles para ir recalibrando el cuerpo e ir armonizando cada parte para sentirnos bien, para vivir mejor y para disfrutar cada día de esta vida tan maravillosa que tenemos. Entonces, siéntete bien, pregúntate a diario cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, cómo amanecen mis músculos, cómo se van a dormir mis músculos, cómo están todas las partes de mi cuerpo. Te invito a seguir a Body Tales aquí en YouTube, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, que te suscribas también al newsletter en body-tales.com y estemos en comunicación, estemos en constante armonía para que sí, para que nos escuchemos, para que comencemos a interactuar cada vez más. Y recuerda, tú eres tu cuerpo. Cada día es una nueva oportunidad para sentirte bien y para regalarle movimiento a tu cuerpo. Entonces, gracias por estar aquí. Me despido de ti. ¡Mua! Te mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Chao.